Conociendo al enemigo, parte 34. Los ejercicios espirituales. Algo clave a la organización de Loyola fue algo llamado los ejercicios espirituales. Estos fueron basados en sus experiencias y enseñanzas secretas que recibió cuando estaba en la cueva en Manresa. Básicamente hizo un plano de lo que había hecho en la cueva para llamar a la serpiente que le dio el conocimiento secreto y lo pasó a sus seguidores. Esos ejercicios espirituales formaron la fundación de su movimiento entero. Todos los jesuitas tuvieron que pasar por esos ejercicios para poder llegar a tener la misma mentalidad que tuvo Loyola después de los 10 meses en la cueva. Involucraron la meditación sistemática, oración, contemplación, visualización y iluminación que llevaría a un estado de éxtasis como en trance. Siguiendo esos ritos, él y sus seguidores incluso fueron vistos flotando sobre el suelo. La iniciación en ejercicios espirituales tomaba 30 días y los iniciados eran encaminados puestos por un supervisor o director. Por el periodo entero se les decía qué pensar, qué sentir, cuándo gemir, cuándo suspirar, qué imaginar, y se les mandó a ignorar toda emoción humana normal durante esas experiencias. Al final de los 30 días, el iniciado tendría su mente quebrantada como un caballo para ahora estar listo para obedecer toda orden. Un observador de los jesuitas escribió: no solo las visiones fueron planeadas, también lo que veían e inhalaban, sus respiros eran anotados, las pausas y intervalos de silencio eran escritos como una página de música. Esto significa que el hombre, inspirado o no, se convertiría en máquina. Tenía que suspirar, sollozar, gemir, llorar o gritar al momento exacto que se giraba la orden, cuya experiencia demostró ser de mucho provecho. Usando este método, Loyola solo necesitaba 30 días para quebrantar la voluntad y racionamiento de alguien. Los iniciados jesuitas, una vez que su cerebro era lavado y programado por los ejercicios espirituales y demás entrenamiento, se estaban volviendo en títeres para sus superiores. Su constitución dicta que el jesuita debe complacer al instante a los que están por encima de ellos en jerarquía, sacrificando por completo su propia voluntad en el proceso. Debían ser dirigidos por una providencia divina por sus superiores, tal y como si fueran un cadáver que se deja mover y manejar de cualquier manera. La constitución de ellos justifica esta obediencia absoluta e incuestionable, declarando que el general de los jesuitas está en el lugar de Jesucristo. Así como el Papa, el general se ha otorgado a sí mismo la autoridad espiritual para tener control y poder en el mundo. En más de 500 citas, la institución jesuita enseña que los jesuitas deben ver a Jesús en su general. La blasfemia en la Constitución continúa diciendo: ninguna constitución, declaración o manera de vivir puede involucrar una obligación a cometer pecado, al menos que un mando superior lo ordene en el nombre del Señor Jesucristo o por virtud de obediencia santa. En esos casos, se hará y se juzgará por el bien particular de cada caso o por ventaja general, y en vez de temor de ofender, dejen que el amor y el deseo de toda perfección tenga éxito, para que la gloria de Cristo, nuestro Creador y Señor, pueda llegar. Traducción: nosotros podemos en el nombre de Jesús pedirte que peques y eso lo hace correcto. Estas tonterías solo significan que los mandos jesuitas podían ordenar a un inferior a cometer un pecado en nombre de Jesucristo. Loyola incluso dijo: si conduce a la gloria superior de Dios, en su punto de vista, yo creeré que el blanco que veo es negro si la jerarquía eclesiástica así lo define. La orden operaba en la base de completa, ciega y mecánica obediencia a los que estaban por encima en la estructura de jerarquía. La organización entera, a su vez, estaba a disposición del Papa como un ejército de soldados espirituales, celosos y entregados al Vaticano.
Se especializaron en la guerra por medio de destreza y decepción para vencer al enemigo, el enemigo siendo los verdaderos cristianos de la Reformación. Obtenemos un conocimiento más profundo de sus intenciones engañosas y malvadas si leemos su juramento, así que lo abordaremos en el siguiente episodio. Pero antes de dejar el tema de los ejercicios espirituales, hay otra advertencia contra el engaño. Pablo le escribió a Timoteo acerca de cómo en los últimos tiempos la gente comenzaría a abandonar su fe y a su vez seguirían espíritus engañosos y doctrina de demonios. Aquí hay unas palabras de un famoso pastor americano llamado Tony Campolo en su carta titulada Convirtiéndonos en Cristianos Actualizados. Aprendí de este camino hacia una experiencia de nacer de nuevo leyendo sobre misticismo católico, especialmente los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Ignacio, el fundador de la orden jesuita, fue una vez un soldado y fue solo cuando pasó un largo tiempo recuperándose en una cama de hospital tras ser herido en batalla que pudo enfocarse en corazón y en mente en Dios. Como la mayoría de los místicos católicos, él desarrolló un deseo intenso de experimentar una unidad con Dios. Gradualmente, él vino a sentir un deseo intenso de la clase de pureza espiritual que él creó poder experimentar la totalidad de la presencia de Dios en su propio ser. Tony Campolo llega a decir, después de la Reformación, nosotros los protestantes nos quedamos atrás con lo que fue problemático en el catolicismo romano del siglo XV. Estoy convencido que nos quedamos demasiado atrás. Los métodos de oración empleados por gente como Ignacio se han vuelto preciosos para mí. Con la ayuda de algunos santos católicos, la oración en mi vida se ha profundizado. Sabemos que atrás de los santos católicos hay demonios, y sabemos que los ejercicios espirituales son satánicos. Tenga cuidado en particular con la iglesia emergente, la cual estudiaremos a profundidad después. Satanás quiere meter su veneno al cristianismo, y por eso es tan importante que estudiemos estos temas. Así, no nos descarriaremos por falta de entendimiento y podremos reconocer el engaño y la maldad, aunque venga disfrazado de ángel de luz por medio de gente que dice estar de parte de Dios.